Agradezco que continúe con nosotros la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, mejor conocida como la IATA, ha presentado un nuevo informe que retrata de cuerpo entero al sector aéreo en el mundo y desde luego tiene reflexiones, tiene implicaciones para México. Vamos a ver cómo está el sector aéreo en este ya prácticamente inicio de segundo semestre de año. Vamos a conversar para ello, por supuesto, con la maestra Rosario Avilés. Ella es una periodista especializada en el sector aéreo y desde luego nos da mucho gusto saludarla, maestra. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio. Y efectivamente hay un nuevo reporte sobre ya primer semestre y específicamente está centrado en el segundo trimestre del 2023 que hace la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, que agrupa a 300 aerolíneas en el mundo y que continuamente está analizando pues cómo va el sector. Recordaremos que cuando la pandemia pues fue uno de los sectores más golpeados fue la aviación. La verdad es que la caída fue brutal, pasamos de tener ingresos en números negros a pérdidas bárbaras, así de miles de millones de dólares, y pues una pérdida de competitividad y de conectividad sobre todo, o sea, de esa capacidad que tienen las líneas aéreas de conectar distintas ciudades del mundo. En 2 años perdimos 30 años de avance, ¿no? Esa fue la conclusión que sacó la IATA en aquel momento. Y ahora lo que nos dice es que ya analizando los nuevos, pues las nuevas cifras y lo que ha avanzado en estos últimos meses y trimestres, la actividad aérea en el mundo, ya estamos casi al 100% recuperando esa conectividad, lo cual es muy buena noticia sobre todo para ciertas regiones. ¿Cuáles son precisamente, maestra, las principales rutas? ¿Hay rutas representativas en este estudio? Pues mira, lo que ellos hacen es, hacen un análisis, o sea, son tantas rutas que sería imposible hablar de cada una, pero ellos lo que hacen es, haz de cuenta, ellos sacan un indicador de la facilidad con la que alguien puede llegar a un país y a un aeropuerto de destino. Por ejemplo, vamos a pensar, Barcelona. Lo que ellos analizan es cuántos asientos disponibles hay en las aerolíneas del mundo que van precisamente a Barcelona. Y luego, ¿de qué tamaño es Barcelona? O sea, ¿para cuántos pasajeros está diseñado ese aeropuerto? Y luego, ¿cuántos vuelos salen de ahí hacia otros destinos? Y entonces eso te da una medida de la conectividad que ese aeropuerto específico logró. Y entonces te platico que lo que ellos sacaron ya en conclusión es que la mayor parte de las regiones en el mundo ya se lograron recuperar, y hay algunas que no lo han hecho y te voy a platicar por qué. La mayoría, te estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos ya recuperó completamente su conectividad, o sea, todos los vuelos que iban a los aeropuertos más importantes, te estoy hablando de Nueva York, de Atlanta, de Miami, de Dallas, de Los Ángeles, de San Francisco, de Seattle, de Chicago. Estos grandes aeropuertos ya recuperaron toda su conectividad. En el caso de América Latina, incluso hay algunos países que lo han rebasado. Sí, en el caso de Europa es mixto, o sea, hay países como España que sí ya se recuperaron más del 100%, pero hay países como Alemania y como Suecia, por ejemplo, que no solamente no han recuperado, se quedaron en un 80%, y te voy a contar por qué. En el caso de Alemania hay una tendencia a dejar de volar las distancias cortas. Sí, y lo que están haciendo es preferir el tren
por encima del avión para contaminar menos, por un lado, y también para permitir que los aeropuertos reciban vuelos de largo alcance, sí, porque estaban tan saturados que pues ya era imposible meter vuelos nuevos, y ahora sí que están privilegiando los vuelos de largo alcance, o sea, los que van hacia Europa, los que van hacia Asia, etcétera. Y en el caso de Finlandia y Suecia, hay otro fenómeno que es el problema del espacio aéreo ruso que está cerrado. O sea, antes se podía pasar por encima del espacio aéreo ruso, sin problemas, y había muchos vuelos de Rusia hacia Europa y viceversa. Pero ahora, con la guerra de Ucrania, pues no hay esa relación. Los aviones rusos no pueden volar hacia Europa, no pueden volar hacia muchos lugares. A América, desde luego, tampoco, ni siquiera a México, por ejemplo. Entonces, eso hace que la conectividad de Rusia pues se vea mermada, pero también muchos lugares a donde volaban los aviones de Rusia, ¿no? De Aeroflot, claro, específicamente. Oiga, Mesa, ¿no? Y en el caso de México, perdón que le interrumpa, en el caso de México, sí, ¿cómo lo retrata este estudio? ¿Qué reflexiones tiene usted sobre el papel de México en este sector y si la IATA tiene alguna mención importante hacia nuestro país? Mira, en ese estudio en específico no se menciona solamente a México, se menciona a la región, pero hay otros estudios. Por ejemplo, hay una asociación latinoamericana de transporte aéreo que es como hermanita de IATA, pero en la región de América Latina, y ellos sí han estudiado muy claramente que los países que mejor se han recuperado en el mundo son México y Colombia, por ejemplo. Y Estados Unidos. O sea, esos tres se han recuperado muy bien, y en América Latina, pues México y Colombia. Y México se recuperó muy rápido porque nosotros no cerramos nuestro espacio aéreo. Recordarás que cuando estaba la pandemia en su máximo esplendor, muchos países, por decirte algo, Argentina, cerró su espacio aéreo por completo, Chile también, varios países, Paraguay, etcétera, ya no aceptaban vuelos del exterior, e incluso en Argentina, por ejemplo, ya no se podía volar a ninguna parte durante todo el tiempo que duró la pandemia, y esto hizo que su transporte aéreo pues se cayera muy por debajo, y México no lo hizo. México continuó volando, y eso nos permitió recuperarnos muy rápidamente. En este momento México es de los países que más rápido se han recuperado. De hecho, te doy un dato: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como sabes, redujo el número de slots para llegar ahí, para operar, para que las líneas aéreas operaran, y sin embargo primer semestre hay 6 millones de pasajeros más que el del año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque las aerolíneas empezaron a usar aviones más grandes, obviamente, ¿no? Para poder pues no podían tener más vuelos, pues, entonces usaron aeronaves más grandes para tener el mismo número de pasajeros o más, como es el caso, porque venía esta recuperación. El problema ahorita que tenemos en México, y creo que bueno, es alguna preocupación de todo el mundo, es el asunto de la categoría 2, porque eso nos impide tener más vuelos y más rutas, más aviones de México hacia Estados Unidos. Y entonces, aunque este mercado se ha recuperado bien, las que han aprovechado de eso son las aerolíneas de Estados Unidos. Entonces, hoy en este momento, las aerolíneas de Estados Unidos ya tienen el 75% del mercado. Y te cuento que este mercado bilateral es el más grande del mundo en cuanto a número de pasajeros aéreos. Increíble. Entonces, esto nos ha afectado mucho porque México no ha podido aprovechar ese crecimiento que se ha dado en los últimos meses a partir de que se terminó la pandemia. Exacto, ese es un grave problema. Y ese es el problema, y ese es el reto que tiene México. Maestra Avilés, le agradecemos mucho estos minutos que concede para el auditorio para hablar precisamente de este estudio y de la situación del sector aéreo mexicano, y le pedimos que nos dé la oportunidad de seguir conversando con usted en este espacio. Con muchísimo gusto, te agradezco a ti y al auditorio también por su atención. Muchas gracias, la maestra Rosario Avilés.